y de la Patria se habla de la Comisión de Seguridad Pública. Bien, muy buenos días, señor y señora senadores. Hoy día tenemos cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. La cuenta de hoy es breve. Informar que con fecha 15 de abril del presente año ha pasado a la Comisión de Seguridad Pública el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que regula el origen de los honorarios percibidos por los abogados defensores de personas imputadas y de los recursos destinados a la caución económica, boletines 17.111-07 y 17.125-25 refundidos, de modo tal que este proyecto queda ya en condición de ser tratado por esta comisión cuando sus señorías así lo estimen. Eso es todo en materia de cuenta, señor presidente. E informar también que la honorable senadora, señora Paulina Bodanovich, el comité más bien hizo llegar un reemplazo que sería reemplazado por don Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Muy bien, leía la cuenta. ¿Se ofrece la palabra? Solo, perdón, presidente, si me permite, consultar esa moción, ¿es una moción o un mensaje el proyecto de ley que dice que queda aquí en esta comisión? Moción. Sí. Y No, lo haré llegar. No he hecho aún el... Bien, entonces vamos a la tabla, que es continuar el estudio del proyecto de ley que modifica el Código Penal para considerar como circunstancia agravante el ingreso clandestino al país, boletín 17.026-07. Le ofrezco la palabra al señor jefe de la división jurídica de la Subsecretaría de Seguridad Pública, don José Tomás Humud, para ver el estado del proyecto. Muchas gracias, presidente. Saludar de nuevo a la comisión. Sí, ha habido una serie de reuniones de la mesa técnica sobre este proyecto de ley en particular. El punto de disenso terminó siendo principalmente la necesidad que plantearon algunos asesores y el Ejecutivo de que el agravante considerara la conexión que debe existir entre el ingreso irregular al país y la comisión del delito. Es decir, que no se aplique a la persona únicamente por estar en una situación irregular, sino que se aplique a aquellas personas que se aprovechan o se valen de esa situación irregular para la comisión de delitos, ya sea porque vienen a delinquir, ya sea porque se aprovechan de que no tienen una identidad oficial para evitar su captura. En ese sentido, en conversaciones recientes con algunos asesores, se llegó a una solución que se puede someter a la evaluación de esta comisión, que consistiría en agregar a la propuesta que se trabajó la idea de que el agravante se aplique a las personas que mantienen la situación irregular y que se valen de ella. No sé si había por ahí algún borrador, digamos, de la propuesta, pero con eso el Ejecutivo estaría conforme. Gracias, Tomás. Quisiera solicitar la consideración de los miembros de la comisión para que se pueda leer esta propuesta y poder hacer el debate. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Tal como señalara el asesor del Ministerio de Seguridad Pública, se ha hecho llegar a esta secretaría una nueva propuesta que es firmada por el presidente de la comisión. Que podría ser ratificada por el resto de los miembros. Es correcto. Y que se suma, debo señalar, a las propuestas que están contenidas en el comparado y en consecuencia, junto con conocer esta, habrá que pronunciarse o sacar las consecuencias del efecto que producen las restantes indicaciones. El 14 de abril de 2025 se hizo llegar entonces, la propuesta está en la carpeta de los señores parlamentarios. Se ha hecho llegar a la Secretaría de la Comisión una redacción sustitutiva del proyecto de ley de la referencia
y efectivamente lo que se propone es agregar en el artículo 12 del Código Penal, una agravante que sería numerada con la número 25, y que paso a leerla. Consiste en cometer el delito o participar en él, habiendo ingresado por paso no habilitado al país o eludiendo el control migratorio, manteniendo dicha situación migratoria irregular al momento de su comisión, y se agregó posteriormente, y valiéndose de ella. En segundo inciso, se señala que no se aplicará esta circunstancia a quienes hubieran ingresado por paso no habilitado al país o eludiendo el control migratorio siendo menores de 18 años. Esa es la propuesta que se ha hecho llegar a la Secretaría. Gracias, secretario. Bueno, esta propuesta básicamente implica de que encontrándose en situación irregular y habiendo cometido un delito, obviamente tendría el agravante de la pena. Se somete a consideración de los señores senadores. Ofrece la palabra. Senador Pío. Gracias, presidente. Tal como lo señala el texto que se ha leído, es para aquellos que cometen o participan en la comisión de un delito. Los delitos ya tipificados, por eso es la agravante. Aquí viene lo primero que uno podría tener como hipótesis, es la búsqueda de la impunidad por el hecho de no conocer la identidad. Una persona que no hay registro de cualquier tipo, ya sea con su documentación de su país original, si es que la tuviera, o ninguna. Hay algunos que se han deshecho de esa identidad, no se puede saber quién es, y tampoco se puede saber dónde vive. Esa es la realidad, en lo práctica, lo que está pasando, y esto es para la historia de la ley. Entonces, la persona ingresa y puede que ingrese sin ningún documento y sin ninguna dirección conocida. Y al mantenerse en esa condición, bueno, no se sabe nada. Y si incluso se ha desprendido de la identificación entregada por sus países, no se puede ni siquiera requerir antecedentes a los otros países o saber si, por ejemplo, está en alguna de las listas de Interpol de los diferentes colores. Hoy tenemos un caso particular de gente que está con la alerta roja, la notificación roja, que se sabe que son personas que tienen antecedentes y que incluso están en el país, se sabe que están en el país, y eso es lo que se busca, que existan mecanismos de intercambio de información. Pero cuando no hay mecanismos de intercambio de información, cuando las personas no tienen nada que presentar, bueno, ¿quiénes son? Eso es lo primero, o sea, ¿a quién se está deteniendo? Y esa es la pregunta, porque tenemos que lograr que se genere esa identificación. Obviamente esto hace que sea mucho más atractivo estar cometiendo delitos, participando de ellos con esta suerte de cobertura. Y le llamo cobertura porque no tiene identidad. O sea, ¿quién es? Nadie. Es una persona así. ¿De qué rasgo? No hay una foto con la que se pueda contrastar porque no se tomó un control en el acceso o un documento que se compare. No hay un lugar donde ir a buscarlo, donde esta persona reside. No tenemos nada. Y curiosamente esa gente accede a servicios en algunos lugares o al uso de equipos celulares. Comprar un celular, es muy fácil. Entonces hay una asimetría gigantesca entre quienes ocultan su identidad y van a ser, probablemente van a participar o cometer algún delito, de aquellos que sí en forma voluntaria fueron a decir, mire, yo estoy en una condición especial, estoy disponible, tómeme la biometría, yo voy a vivir en tal lugar. Esa gente es la que se les reconoce, incluso en algunos casos lo que ellos dicen, porque también puede que no tengan los documentos de origen disponibles por cualquier razón. En el tráfico de personas, lo primero que se hace no solo es secuestrar a la persona, secuestrar sus documentos. Los documentos terminan siendo destruidos y esas personas insertadas. Entonces, el punto de fondo es ese, el cómo se puede usar una condición de no tener ningún medio para poder identificar a alguien con la impunidad que se busca, que es lo que llevaría a algunas personas a hacer esto. Esa es la reflexión respecto al
aquellos que mantienen su condición. O sea, no están disponibles para hacer algo que el Estado sí ha pedido. Venga, tenemos que empadronar, necesitamos saber quiénes son y dónde están. Y eso es lo primero. Y eso, ¿por qué algunos quieren mantenerlo? Porque probablemente es la condición para ellos óptima para no ser descubiertos, perseguidos, porque no vamos a saber a quién estamos buscando. ¿Sobre quién se da la orden? Esa es la pregunta. Gracias, presidente. Gracias, senador Pío. ¿Se ofrece la palabra? Don Tomás. Sí, muchas gracias. Esto, lo que voy a señalar ahora, no lo conversamos con los asesores, pero es una duda que me surge. Por lo siguiente, el agravante dice cometer el delito o participar en él. El resto de las agravantes del Código Penal, del artículo número 12, que es el que estamos, en el que se introduciría este agravante, en ningún caso se señala cometer o participar. En todas es cometer el delito, cometerlo mediante, ejecutar el delito, aumentar el mal causado, etc. La preocupación del Ejecutivo es que si es que solo en el número 25 del artículo 12 hacemos este agregado, para el resto del agravante se entiende que son solo para autores, y al menos hasta donde yo sé, los agravantes aplican tanto a autores como partícipes. Por lo tanto, no sería conveniente hacer la distinción únicamente en un numeral. La propuesta, por lo tanto, sería dejarlo sin él o participar en él. Es decir, solo cometer el delito habiendo ingresado. Pero obviamente lo someto ahí a la discusión. Senadora Pascual. Sí, presidente, si me permite por su intermedio hacer una consulta al asesor del Ejecutivo. Eliminar o participar en él es porque se entendería que, al igual que en todas las demás agravantes, puede también participar en él, no solo ser el que comete el delito de forma principal, digamos, ¿no? No porque no queramos sancionarlo, sino que solamente para que tenga la misma unidad legislativa todas las... O sea, ya, para aclarar, digamos, la historia de la... Don Tomás, en relación a la consulta que me indican que en el número 21 del artículo 12 habla ya de cometer el delito o participar en él motivado por la ideología, opinión política, religión, creencia, etcétera. Por lo tanto, lo menciona ya en el Código Penal. Sí, gracias, presidente. El agravante del número 21 efectivamente lo señala. Es un agravante relativamente reciente, pero ya se tomó esa decisión en ese minuto, entonces, dado que es así, ya no ve inconveniente en que quede acá. Bien, solicito consideración de la comisión para ver si comenzamos a revisar el proyecto para iniciar votación. ¿Se ofrece la palabra? Senadora. Presidente, si me permite, tengo una duda con esta propuesta. Ningún problema para empezar a revisar el proyecto, por cierto, pero está hecho el punto con respecto a cometer el delito o participar en él. Está hecha, si se quiere o no aceptar, digamos, una propuesta de eliminarlo o no, etcétera. Pero tengo la duda en relación a que plantea, habiendo ingresado por paso no habilitado al país o eludiendo el control migratorio y manteniendo dicha situación migratoria irregular al momento de su comisión, valiéndose de ella. Yo estoy de acuerdo con esta nueva incorporación que se hace, el valiéndose de ella, pero cuando dice manteniendo dicha situación migratoria irregular, quiero que se entienda bien lo que quiero decir. Es como, ¿el agravante es por cometer el delito o el agravante es por mantener la situación migratoria irregular? ¿Por qué quiero decirlo? Porque pudiera, o sea, nosotros estamos dispuestos a que alguien que viene del extranjero tiene una situación migratoria, comete delito, pero por ABC se regularizó en el camino, ¿ya no tiene el agravante? Esa es la pregunta que hago yo. Sí, no tiene el agravante. Solo Debe regularizar el agravante antes que lo pille. Porque sí. Claro, porque si finalmente al momento de cometer el delito o manteniendo la situación de migración irregular comprueban que él cometió el delito, obviamente que es el agravante a la pena.
Bien, señor secretario, si pudiéramos evaluar a través del comparado, entonces, para que lo comencemos a revisar aprovechando el tiempo. Presidente, consulta. Desea comenzar con esta indicación que fue presentada y leída y luego ver las restantes. ¿Por qué lo pregunto? Porque todas ellas, la del honorable senador Quintana, la del honorable senador Flores, también la del presidente de la República y la de la senadora Pascual, lo que hacen en el fondo es sustituir el artículo único. De modo que si ponemos en discusión y votación esta que ustedes acaban de formular, las restantes de algún modo debieran entenderse rechazadas. Por eso pregunto si en vez de seguir el número que tenemos en el comparado, consulto, iniciamos con esta última indicación presentada. De las indicaciones parlamentarias las vamos resolviendo aquí en la mesa, obviamente tomando en consideración esta propuesta que se ha realizado y que invito a suscribirla a los señores parlamentarios. Y en relación a la indicación del presidente de la República, don Tomás, usted toma la decisión. Sí, gracias, presidente. Yo no puedo retirar esa indicación porque tiene que hacerse de la misma manera en que se ingresa o por una autoridad, entiendo, pero la propuesta sería que se rechazara por la comisión entendiendo que se va a aprobar esta. Ok, entonces, senadora Pascual. ¿Por suscribir la nueva indicación? Para que dar la unanimidad para que ingrese, sí. Senador Pío, entonces está suscrita. Bien, entonces, tal como expliqué de un punto de vista de técnica legislativa, como todas ellas, las indicaciones han sido formuladas en términos de reemplazar íntegramente el artículo único, el presidente entonces, según bien entendí, ha puesto en votación esta última indicación que he leído y consultaré a sus señorías. Senador Piu, ¿cómo vota usted? A favor, señor secretario. A favor. Senadora Pascual, ¿cómo vota usted? Yo quiero argumentar mi voto. Voy a votar a favor para poder sostener la conversación técnica que se ha sostenido por parte de todos nuestros asesores. Me hubiera gustado, por cierto, haber votado a favor de mi misma indicación, digamos. Quiero decir lo que colocaba también la distinción, digamos, con respecto al tipo de delito, digamos, delitos con pena de crimen, pero estoy absolutamente de acuerdo con que se excusen, digamos, de este agravante las personas menores de 18 años y con esta nueva redacción se acota de mejor manera el agravante, así que por eso voy a votar a favor. Gracias, senadora. Señor presidente, ¿cuál es su voto? A favor. Gracias, señor presidente. Por 3 votos a favor, ninguno en contra, quedaría entonces aprobada esta indicación. Aprobada la indicación, seguimos adelante entonces. Señor presidente, debo señalar que habiéndose aprobado esta indicación, puedo dar lectura a las que estaban, pero debieran darse por rechazadas, puesto que todas reemplazan el mismo artículo único. La primera era... Transparencia, señor secretario, demos lectura. Sí. La primera era formulada por el honorable senador Quintana, que quería agregar en el número 6 del artículo 11, que se refiere a circunstancias que atenúan la pena, la siguiente atenuante. No se aplicará esta circunstancia, la de irreprochable conducta anterior, a la persona que con anterioridad a la comisión del delito hubiera ingresado al territorio nacional por paso no habilitado o utilizando documentos de identidad falsos. Enseguida, el honorable senador Quintana continuaba con su indicación, esta vez en la página 6 del comparado, para agregar en el mismo artículo 12 del Código Penal esta circunstancia agravante, haber ingresado por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio para cometer un delito asignado con pena de crimen. Perdón. Senador Pío.
Sí, lo que pasa en la hipótesis de la indicación del senador Quintana, él se ponen dos hipótesis distintas. Una, que es la segunda, la que se acaba de leer, que es efectivamente el agravante penal, pero él también hace algo que es distinto, que no es el agravante penal y que es no considerar como atenuante la situación. Entonces la pregunta es al Ejecutivo de la Mesa Técnica si eso se discutió, porque no podemos, o sea, tenemos que analizarlas en su mérito, cada una de ellas. Por lo pronto sí, la segunda parte de la indicación disponible para votar en contra, pero escuchar la opinión del Ejecutivo respecto al tema de las atenuantes. Don Tomás. Sí, gracias, presidente. Respondiendo al senador Piuk por su intermedio, esa alternativa se tuvo a la vista en la discusión entre asesores y se acordó que lo correcto era optar por una u otra, en el entendido de que si es que hay dos circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que regulan un mismo supuesto de hecho, el juez necesariamente va a tener que aplicar una u otra, por el principio de non bis in idem o de prohibición de doble castigo. Y también se conversó esto con Fiscalía, se decidió que lo mejor era consagrar un agravante en lugar de una prohibición de atenuante. Gracias, don Me Tomás. queda muy clara la respuesta y estamos con... Gracias, senador. ¿La entenderíamos rechazada, presidente, por el mismo votación anterior o prefiere que tome la votación? No sé. Lo que digan los señores senadores, ¿la misma votación anterior? Ok. Toma la votación. Gracias. Senador Piu, ¿cómo vota usted? Voto para ¿En contra? rechazar el artículo, La indicación número uno. claro, Sí, sí. la indicación número 1. En contra. Senadora Pascual, ¿cómo vota usted? La número 1, sí. También en contra. Y señor presidente, En contra. en consecuencia, por 3 votos negativos, ninguno a favor, quedaría rechazada la indicación número 1. Enseguida, como indicación número 2, en la página 6 del honorable senador señor Flores, que sustituye el artículo único por el siguiente, propone agregar en el artículo 12 el siguiente agravante: cometer el delito habiendo ingresado por paso no habilitado y encontrándose en el país en situación migratoria irregular al momento de la comisión del ilícito. Se excluirá de la aplicación de dicha agravante a quienes hubieren ingresado por paso no habilitado siendo menores de 14 años. Esa indicación está subsumida en la que aprobamos. Sí. Pero como no está, no es exactamente igual y como no está, el autor no puede retirarla tampoco si es que o se aprueba o se rechaza. Ok, con la misma votación. Se rechaza. Rechazada, entonces 3-0. Enseguida tenemos la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República, asignada con el número 3, que también reemplaza su artículo único que decía: agrégase en el artículo 12 del Código Penal el siguiente numeral 25 nuevo. 25. Haber ingresado por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio para cometer un delito asignado con pena de crimen. ¿Tomo la votación, presidente? ¿La misma votación? Se rechaza 3-0. Entonces quedaría rechazada 3-0. Luego tenemos, por último, la indicación de la honorable señora Pascual para sustituir el artículo único por el siguiente. Artículo único: agrégase una nueva circunstancia agravante en el artículo 12 del Código Penal del siguiente tenor: haber ingresado por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio para cometer un delito asignado con pena de crimen. No aplicará dicha agravante a quienes hubieren ingresado por paso no habilitado o eludiendo el control migratorio siendo menores de 18 años. No, yo la retiro para no votarla, en el entendido que ya hicimos la de consenso.
Entonces la indicación número 4 de la senadora queda retirada. Y no hay más indicaciones, señor presidente. Ahí queda, sí, quedaría despachado el proyecto. Bueno, quiero agradecer la voluntad del Ejecutivo junto al equipo de asesores que nos permitió sacar adelante este importante proyecto y en donde considera como circunstancia agravante solo el haber cometido un delito y mantenerse en condición de irregular. Así es que muchas gracias. No sé si hay algo que quieran comentar los señores senadores. Se ofrece la palabra. Habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, se levanta.